he estado muy emocionado acerca de esta serie. El carácter de Dios. Ahora, podemos tomar muchas direcciones distintas con el carácter de Dios, pero estamos extrayendo 5 semanas de un solo versículo y pensarás, va a ser un gran versículo. Y sí, lo es. Éxodo capítulo 34 dice, luego pasó delante de Moisés y proclamó. Ahora vamos a pautar ahí. ¿Pasó enfrente? ¿Quién? Bueno, Dios. ¿Y cuándo? Pues cuando Moisés recibía los 10 mandamientos, no la primera vez, sino la segunda vez. Y quizás recuerdes la historia, Moisés subió a la montaña, recibió los 10 mandamientos, bajó y vio que los israelitas habían creado un ídolo, un ternero de oro, y destrozó las tablas. Y cuando rompes algo que Dios creó, eso es cosa seria. Entonces Dios dice, hay que hacerlas de nuevo, vuelve a subir. Y esta vez, mientras estaba grabando los 10 mandamientos por segunda vez en tablas de piedra, él dice que Dios pasó enfrente a Moisés. Y eso es lo que dice Dios sobre Dios. El Señor, que es en hebreo Yahvé, Yahvé, casi nunca se repite 2 veces el nombre de Dios. Es cosa muy, muy seria. El Señor, Dios misericordioso y clemente, lento a la ira y grande en misericordia y verdad, las 5 características de las 5 semanas de la serie. Y luego dice, es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, este versículo es fascinante, y es fascinante porque es un momento importante en la historia de Israel. Y es fascinante porque Dios está comentando sobre sí mismo. Y es fascinante porque estas 5 características aparecen más de una docena de veces en varios versículos. En otras palabras, esto describe a Dios y es una parte importante. Esta es la naturaleza de Dios y se encuentra en Éxodo, en Segunda de Crónicas, en Salmos, en Joel y en Jonás. Entonces tenemos en los libros de historia, de poesía, en todas partes está. Por eso podemos hacer 5 semanas con un solo versículo. Eso es realmente singular. Entonces, este es un versículo ultra importante, suficiente para usar un versículo en 5 semanas de serie. Y quiero comenzar con la característica de misericordia. Esta palabra hebrea viene de una palabra con raíz hebrea que también origina a la palabra vientre. 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 Sí, Dios tiene un vientre, o deberíamos decirlo así. Cuando las madres protegen con ferocidad el producto de su vientre, ese cariño de la madre por sus hijos, ese latido del corazón, ese amor feroz y leal, surge de la naturaleza misma de Dios. Y a Dios se le describe, de hecho, como madre en Isaías 49, versículo 15. ¿Pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Esto es poderoso. Y esa palabra en particular de misericordia solo se usa para Dios en el Antiguo Testamento. Nadie más tiene ese nivel de amor. Pero en el Nuevo Testamento es exclusiva esta palabra de Jesús. En Marcos 6:34, uno de los peores días de la vida de Jesús, está exhausto y les dice a sus discípulos, vayamos al otro lado del lago, alejémonos de esta gente que nos está oprimiendo. Necesitamos descansar y divertirnos. Pero la gente vio a dónde él iba y literalmente corrió 14 kilómetros alrededor del lago y le ganó para llegar al otro lado. Y cuando Jesús se baja de la barca, ve a 5,000 jefes de familia y es cuando alimenta a los 5,000. Y el texto dice que cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo, y aquí está la palabra, compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, en el Viejo Testamento esta palabra solo se usa para Dios. En el Nuevo Testamento solo se usa para Jesús. Y aún así en las epístolas se nos ordena a nosotros por primera vez adoptar esta característica de Dios y ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús ahora está en nosotros. Así que la naturaleza de Dios, esa misericordia engendrada de madres para hijos, ahora puede crear la misma misericordia para los extraños e incluso para los enemigos. Y eso
es algo que vale la pena hablar.